Vamos a introducir nuestra materia de terapia familiar con el concepto de la familia. Vamos a trabajar en esta exposición con los conceptos fundamentales que se necesitan para conocer la familia, y estos son el sistema y la familia en sí, desde diferentes puntos de vista. Vamos a hablar sobre los mitos familiares y sobre la terapia familiar versus la terapia individual. En tanto al concepto de sistema, siempre debemos referirnos a la teoría general de los sistemas de von Bertalanffy, que fue creada en el año 1936. Von Bertalanffy nos va a decir que los sistemas tienen ciertas leyes por las cuales estos se rigen. Y estas leyes son la totalidad, la homeostasis, la equifinalidad, la multifinalidad, la morfogénesis y la jerarquía. La totalidad hace referencia a ese concepto de 1 más 1 igual 3. Del que seguramente ustedes han escuchado hablar en algún momento. Este concepto nos hace referencia a que cuando nosotros juntamos dos elementos, la articulación de estos elementos produce un emergente. Y este emergente tiene características diferentes a las características de los elementos que la conforman. Voy a dar un ejemplo. El agua, ¿no es cierto? El agua está conformada por dos moléculas de oxígeno y una de hidrógeno, y entonces cuando nosotros hacemos un análisis por separado del hidrógeno y del oxígeno, vamos a ver que estos elementos tienen ciertas características. Y cuando nosotros juntamos estos dos elementos y esto se articula, podríamos decir, ¿no es cierto?, emerge un otro elemento nuevo que es el agua. Cuando nosotros analizamos las características del agua, podemos darnos cuenta que son totalmente diferentes a las características del hidrógeno y del oxígeno. Eso es lo que sucede con la totalidad. Emerge algo nuevo a partir de la articulación. Y ese algo nuevo, ¿no es cierto?, es esa perspectiva, ¿no es cierto?, holística de una visión general que nosotros tenemos en relación a los sistemas en sí. Es bien importante esto porque la totalidad hace que justamente sea diferente a la sumatoria de las partes, ¿no? O sea, por eso el 1 más 1 no es 2, sino el 1 más 1 es 3. En cuanto a la homeostasis, podemos decir que existe un concepto que es ese equilibrio, ese punto de equilibrio entre los elementos externos y los elementos internos, ¿no? Como por ejemplo en la célula, las células tienen una homeostasis para generar un punto de equilibrio que facilita y que fortalece su funcionamiento entre el intercambio de la información entre los elementos que llegan de afuera y los elementos que salen de la célula, ¿no? Entonces ahí hay un equilibrio que se establece y eso es lo que se denomina homeostasis, ¿no? La homeostasis, sin embargo, es un concepto que en los seres humanos realmente no existe como tal, porque para hacer eso tendríamos que ser tan perfectos como las células en nuestro funcionamiento, o tendríamos que ser tan perfectos como un termostato, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se va a ocupar de mantener la temperatura de un ambiente en un nivel determinado que va a facilitar justamente
que esta temperatura no se mueva, ¿no? Entonces, cuando sube un poco la temperatura, se enciende el termostato y baja, hace que se active el sistema de refrigeración y entonces vuelve la temperatura a los 16 grados, por ejemplo, ¿no es cierto? O 23 o 22 grados, ¿no es cierto?, que se determinan, y cuando la temperatura se pone muy baja, entonces el termostato activa el sistema de calefacción y vuelve a subir la temperatura. Los seres humanos no somos así tan perfectos. Entonces, lo que nosotros tenemos en realidad es un punto de equilibrio que es más o menos un subir y bajar, pero con derivaciones pequeñas, desviaciones pequeñas, a partir de una línea base, podríamos decir, de funcionamiento, ¿sí? Los sistemas humanos, sobre todo las familias, tienen una dinámica homeostática muy importante. Es decir, son sistemas que tienden a activarse en situaciones de crisis cuando existe, por ejemplo, el riesgo de una desestructuración familiar o el riesgo de un problema familiar. Entonces, generalmente se tiende a mantener el punto de equilibrio, que no entremos en crisis, que no se generen los cambios y las transformaciones, ¿no es cierto? Y tratamos de volver siempre a ese punto homeostático, ¿no? Esto en los sistemas humanos es muy importante darnos cuenta que como sistemas abiertos, ¿no es cierto?, no podemos hablar realmente de un punto de homeostasis, sino más bien de un estado de estabilidad o de equilibrio, ¿no? La equifinalidad se da cuando hay diversas condiciones iniciales que pueden producir condiciones finales idénticas. Por ejemplo, vamos a imaginar los estudiantes del 8º semestre de psicología. Cada uno de ustedes proviene de una familia distinta, con normas diferentes, valores diferentes, características distintas, límites diferentes, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, todos ustedes están tendiendo a concluir su carrera de psicología en la UNICEN, ¿no? Entonces, pese a las diversas condiciones iniciales, se producen condiciones finales idénticas, ¿ok? La multifinalidad es al revés, son condiciones similares iniciales que pueden llevar a estados finales diferentes. Por ejemplo, los hermanos de una familia. Ellos han nacido en la misma familia, han recibido la misma educación de los papás, ¿no es cierto?, suponiendo que los papás no están divorciados y que han mantenido su estabilidad de familia, y sin embargo son diferentes y buscan objetivos diferentes en la vida. A veces las distancias entre los hermanos pueden ser muy importantes y las diferencias son significativas en cuanto a lo que buscan en la vida, ¿no? La morfogénesis es un proceso, ¿no? Cuando se dan estas fluctuaciones, se pierden los estados, se pierde por un momento el estado de estabilidad, ¿no es cierto?, del sistema, y entonces en estos momentos es cuando existe la posibilidad de que el sistema entre en crisis, cambie y se transforme, ¿no? Entonces, cuando este sistema atraviese esta situación, será un sistema que tenga una estructura diferente. Por eso es morfo, de forma, ¿no es cierto?, y génesis, que da origen a la forma del sistema, ¿no? Entonces, aquí trabajamos sobre todo, digamos, con este concepto de que la historia de un sistema es una secuencia de estados de movimiento, así como es el ciclo vital, que en cada momento del ciclo vital tenemos características diferentes que tiene que enfrentar la familia, y por lo tanto la familia también va evolucionando y transformándose y desarrollando.
La jerarquía es un concepto muy importante en sistémica, ¿no? Porque no es que nosotros hablamos de una jerarquía horizontal. Hablamos de una circularidad, pero en realidad los sistemas familiares están estructurados y los sistemas en general están estructurados por niveles. Un nivel, ustedes pueden imaginar 3 círculos, uno dentro del otro, concéntricos, y vamos a imaginar que cada uno de estos incluye al otro, ¿no? Entonces los sistemas están estructurados por niveles. El nivel 1 es el nivel de adentro, es el nivel vivencial, donde se viven las cosas. El nivel 2 es el círculo intermedio, y en este nivel se reflexiona sobre lo que se vive, y en el nivel 3, que es el círculo externo, se reflexiona sobre lo que se reflexiona de lo que se vive, ¿ok? Pero como ustedes ven, ¿no es cierto? Entonces los niveles nos dan un orden determinado, y el círculo de mayor nivel no es el de adentro, sino el de afuera, ¿no? Es el que va a incluir a todos, es el que va a permitir la generalización, y es el que va a dar el contexto grande de orientación y de línea, ¿no? Pero también en las familias estos niveles están organizados en las generaciones, ¿no? La generación de los abuelos es el círculo de afuera, la generación de los papás es el círculo intermedio, y la generación de los nietos es el círculo de adentro, ¿ok? Vayamos entonces ahora a los conceptos de familia. Para esto vamos a retomar la teoría de Ángela Hernández, que es una colega doctora en sistémica también, que ha salido de la Universidad Católica de Lovaina. Vamos a ver a varios autores articulados en unas segundas definiciones, y también vamos a ver la definición de Mauricio Andolfi, que es el texto que ustedes han recibido. Ángela Hernández, en 1998, nos dice que la familia es un sistema, es una institución social. Tiene varias definiciones, ¿no es cierto? Y se la define como institución social, como grupo, como construcción cultural, como conjunto de relaciones emocionales, ¿no? En la familia como institución social, nosotros podemos visibilizar que la familia es como una bisagra entre la sociedad y el individuo, ¿no? Y que está al medio para producir justamente estas articulaciones de informaciones que van del individuo a la sociedad y de la sociedad al individuo, ¿no? Entonces, entran, se introyectan, como decíamos en el proceso de socialización en el semestre anterior, a través de la familia, ¿no es cierto? La familia puede ser también un grupo, ¿no? Por ejemplo, podemos concebir la familia Galán, de la que seguramente ustedes han oído hablar, ¿no? Es una familia muy peculiar, de personas que tienen ciertas características relacionadas con LGBTL, ¿no es cierto? Y se denominan familia no porque tengan una relación de parentesco o una consanguinidad, sino porque tienen una característica en común. Los niños de la calle que viven en grupo, también este grupo puede ser considerado como una familia, porque en este grupo los niños viven, ¿no? Y es dentro de este grupo que ellos se sienten protegidos, y dentro de este grupo que ellos llevan adelante su dinámica cotidiana. La familia como una construcción cultural tiene que ver con ese concepto antropológico que nos ha dejado Lévi-Strauss y que ya está bastante
digamos, mejorado en el sentido de, pero lo que se puede recuperar, digamos, es el tema de las filiaciones, ¿no es cierto?, de quién pertenece a quién, dónde, cuándo, cómo, ¿no es cierto?, el tema de las familias patriarcales, las familias matriarcales, ¿no es cierto?, son aspectos interesantes a ser recuperados, ¿no?, más que ese proceso, digamos, de evolución del ser humano, ¿no? En la construcción cultural, de acuerdo, digamos, a la propuesta de Lévi-Strauss, se supone que somos familia porque tenemos una relación de consanguinidad. Sin embargo, actualmente ese ya no es un elemento para considerar a la familia. Finalmente, la familia es un conjunto de relaciones emocionales, ¿no es cierto? Y este es uno de los conceptos en los que trabajamos bastante en sistémica, porque como ustedes saben, el concepto de la comunicación y el concepto de la relación son fundamentales en el enfoque. Y aquí, de lo que hablamos en la familia, estamos hablando es de las relaciones que hay entre los miembros de la familia, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué tipo de alianzas hay, qué tipo de coaliciones hay, quién recibe la herencia familiar, pero no tanto en lo material, sino más bien, digamos, en ese dirigir la familia, asumir la familia, liderar, hacer esto de las relaciones emocionales, ¿no es cierto?, los acercamientos y los distanciamientos que hay en las familias. Entonces, también tenemos a la familia como sistema, y Ángel Hernández nos la define como una red social que responde a necesidades básicas, ¿no?, donde nosotros satisfacemos nuestras necesidades básicas. Desde la satisfacción de la alimentación, de la seguridad, del techo, ¿no es cierto?, pero también hasta las necesidades de formación, las alternativas de realización personal y profesional, ¿no es cierto?, que van mucho con la escala de Maslow, ¿no es cierto? Entonces es una red social porque en nuestros países todavía tenemos las familias extendidas, ¿no es cierto? Y entonces la familia no solo es el núcleo familiar, sino son los tíos, los primos, los sobrinos, y estas dinámicas están muy actuales, muy activas, podríamos decir, todavía en nuestro país, ¿no? Podemos desde este punto de vista decir que la familia es un sistema social natural, ¿no? Según Hernández, la familia se rige a la ley de la no sumatividad, es decir, a las leyes de la totalidad, ¿no?, que veíamos antes en la teoría general de los sistemas. Una familia va a tener límites, y estos límites se expresan con roles y con reglas, y va a responder a una causalidad circular en la relación de interdependencia entre los miembros de la familia, ¿no? Las cosas que uno hace afectan a los demás, y las cosas que los demás hacen nos afectan a nosotros. Ella nos va a decir que es una forma de comunicar y de interactuar peculiar que va a tener una familia, porque cuando nosotros comparamos con otras familias nos vamos a dar cuenta que cada familia tiene sus propios patrones y sus formas de funcionar y de interactuar, ¿no? Unas familias van a ser más frías, van a ser más cálidas, otras familias van a ser más distantes, otras van a ser más nucleadas, ¿no? Y esto hace a la peculiaridad de esta forma de comunicar y de interactuar que tienen las familias. Y las familias siempre están en constante movimiento y cambio porque están en un proceso morfostático y morfogenético que se ve mucho en el ciclo vital. Es una estructura también de poder, donde es muy importante poder identificar los grados de flexibilidad y de rigidez que tiene el sistema.
Rigidez en el sentido de cierres, de limitaciones, y flexibilidad en el sentido, digamos, de apertura y amplitud, ¿no? Entre los varios autores articulados, ¿no es cierto?, podemos ver entonces, ¿no es cierto?, que la familia tiene una historia de cambio que se ve en el ciclo vital, tiene una estructura, ¿no?, determinada, y puede ser definida como la cantidad de miembros que constituyen la familia, y la familia puede ir desde un miembro hasta muchos miembros, ¿no? Entonces podemos tener familias extendidas, podemos tener de madres solteras, de padres separados, recompuestas, con alternativas sexuales, etcétera, 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 ¿no es cierto? Tenemos diferentes tipos de familia en esta época de la modernidad. En cuanto al funcionamiento, la familia siempre está en conflictos, está en cambios, está en momentos de crecimiento que son parte, digamos, de la dinámica familiar, ¿no? Y es normal tener estos periodos, ¿no? Pero siempre y cuando hayan momentos de equilibrio, ¿no?, y momentos de movimiento y de transformación. Entonces podemos decir que la familia es un ser vivo complejo autónomo, pero en relación, que está en relación con el contexto sociocultural en el que participa. Esta familia va a tener personas que viven juntas bajo el mismo techo. Esta es ahora una de las definiciones más significativas de familia: personas que viven juntas bajo el mismo techo, no necesariamente parentesco y consanguinidad. Recursos y potencialidades propias, porque hay familias que son más unidas, hay familias que son más ágiles, hay familias que son que van a ayudarse mutuamente, ¿no es cierto? Hay varios recursos y potencialidades que van a tener estas familias para salir de las situaciones difíciles. Son familias que van a tener una historia de movimiento, de crecimiento, cambio comunicacional y relacional. A medida que vamos avanzando en el ciclo vital, necesitamos cambiar nuestros patrones, ¿no?, de comunicación y de relación. Pero también son familias que tienen límites, que tienen normas y que tienen reglas, y que van a determinar cierto tipo de familias: abiertas, cerradas, distantes, cercanas, cálidas, frías, ¿no es cierto? Son características de los límites que tienen las familias y de su forma de posicionarse frente a las normas y a las reglas. Y por supuesto que en las familias existen diferentes formas de expresar el afecto, ¿no? En una cultura aymara, el afecto se expresa de una forma diferente a la de una cultura occidental. Pero una familia aymara puede expresar el afecto de una manera en el marco de su cultura, y la familia vecina puede expresarlo de otra manera, ¿no? Entonces también hay que ver las diferencias al interior de la misma cultura. Mauricio Andolfi, en 1998 nos dice que la familia es un sistema en constante transformación. Ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Pero además Andolfi no solo hace referencia al ciclo vital, sino también a la relación de circularidad que existe en el feedback positivo y el feedback negativo, ¿no? Esas respuestas que se reciben a las acciones y a los hechos y a las comunicaciones, que van a producir un efecto en nosotros, así como está en la figura, ¿no es cierto? Este es, digamos, un feedback, ¿no?, que se está recibiendo y que va a producir un cambio para modificar el comportamiento. Entonces, esto tiene que ver con las características del feedback negativo y el feedback positivo. El feedback
negativo es el que va a generar la estabilidad en el sistema. Y el feedback positivo es el que va a generar la transformación en el sistema. El sistema activo que se autogobierna, ¿no es cierto? Es un sistema que tiene mucha fuerza en cuanto a valores, en cuanto a reglas, en cuanto a formas de funcionar, ¿no es cierto? Y por lo tanto es un sistema activo que va a autogobernarse, porque va a tener sus propias formas de funcionamiento determinadas por sus propias formas de liderazgo y sus propias formas de trabajo alrededor de la democracia, ¿no es cierto? Democracia interna, quiero decir, ¿no? Y las tomas de decisiones. También es un sistema relacional, es un sistema de relaciones, ¿no es cierto? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la relación y nos imaginamos la familia, nos podemos imaginar muchas relaciones en este sistema, ¿no es cierto? Con unas flechitas que van y que vienen, ¿no es cierto? Y por supuesto es un sistema abierto en interacción con otros sistemas, ¿no? Esta es una de las definiciones más importantes de Andolfi, porque él va a definir a la familia no como un sistema cerrado, ¿no? Siempre decimos es muy difícil entrar a la familia porque las familias no se abren, ¿no es cierto? Pero en realidad las familias están en interacción con el medio ambiente y están en interacción con otros medios ambientes, porque los diferentes miembros de la familia van a participar en redes sociales, ¿no es cierto? Pero también, además de participar en redes sociales, van a tener diferentes espacios donde van a realizar sus actividades. Está la universidad, está el colegio, está la iglesia, está el trabajo, ¿no es cierto? Y entonces es un sistema que está abierto a estos intercambios de información entre el medio externo y el medio interno, ¿no? Y por lo tanto está interactuando constantemente con otros sistemas, y por eso, digamos, este tema de la homeostasis y el tema del equilibrio y el tema de la transformación y del cambio, ¿no? Porque entonces estamos en constante proceso de crecimiento y de desarrollo. Entonces, ¿qué es un sistema relacional? Es un todo orgánico que supera y articula los componentes individuales y las dicotomías y produce una unidad, ¿no? Entonces, esto quiere decir que lo mismo que el hidrógeno y el oxígeno cuando se unen, ¿no es cierto?, como componentes individuales, en el sistema relacional traspasamos eso, ¿no es cierto?, y traspasamos estas dicotomías de oposiciones y vamos a producir una unidad nueva que va a ser ese sistema relacional, sistema de relaciones, ¿no es cierto?, en una unidad, porque van a interactuar y van a interrelacionar y van a producir una unidad que es un emergente, ¿no? En este sistema se aplican los principios de los sistemas de mutua influencia que hemos mencionado, ¿no es cierto?, de mutua influencia en el sentido de que como hay una relación de interdependencia entre los elementos, lo que hace uno influye en el otro. Interesa lo que pasa entre las unidades del sistema, ¿sí? O sea, nos interesa lo que pasa entre la mamá y el papá. Y lo que pasa entre la mamá y el papá es esa relación, ¿no? Es la relación donde nosotros tenemos que ubicarnos, es en esas flechas de ida y vuelta, invisibles, ¿no es cierto?, pero que nosotros las tenemos que hacer visibles. Ahí es donde trabajamos los sistémicos, trabajamos en las flechas, en la relación. Nos interesa lo que pasa entre los papás, entre los papás y los hijos, entre los hijos y la familia, entre la extendida, entre la familia extendida, la familia nuclear y la sociedad, ¿no es cierto? Nos interesa el entre, ¿sí?, lo que pasa entre.
Muy bien, entonces, ante estas definiciones, vamos a los mitos familiares. Todos sabemos que el concepto de familia, como la familia que está constituida por los papás y los hijos y el perrito, que tienen una dinámica armónica, ¿no es cierto? Es un mito, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos varios mitos, ¿no?, que me gustaría compartirlos con ustedes. El mito de la familia nuclear son las familias actuales, que son familias de madres solteras, unipersonales, extendidas, con padres separados, recompuestas, ¿no es cierto? Entonces la familia no es solamente mamá, papá, hijitos y perrito, ¿no? Vivimos en una sociedad moderna en la que este tipo de situaciones son muy comunes actualmente, ¿no es cierto? Y es importante que pese a que puedan haber separaciones en las familias, tengamos la capacidad de no sentirnos como que se rompió la familia, desapareció la familia y ya no hay más familia cuando hay divorcio, por ejemplo, ¿no? Ese es un mito que hace difícil, ¿no es cierto?, la adaptación a la continuación de la vida. El mito de la familia perfecta. Este es otro mito, no hay familia perfecta, ¿no? En todas las familias hay dificultades. Entonces el conflicto es parte de la normalidad y lo importante es la flexibilidad para resolver los conflictos. La familia protege a sus miembros, este es otro mito, ¿no? Las familias protectoras, ¿no? Es el segundo espacio de riesgo físico la familia y psicológico, según los datos estadísticos de Bolivia, ¿no? O sea, la familia es el segundo espacio en importancia donde hay situaciones de maltrato y de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. El mito de la familia es como un sistema cerrado, ¿no? Nosotros necesitamos ser abiertos para sobrevivir, porque es en el medio de esta interacción y de esta dinámica donde está el movimiento de la vida, ¿no? Pasemos entonces ahora al concepto de la terapia familiar versus la terapia individual, que es la última parte del texto de Andolfi que les he dado. La terapia familiar es un espacio donde el terapeuta tiene que enfrentarse a contradicciones que hay entre las personas, a roles estereotipados, que las mujeres tienen que hacer tal cosa, los hombres solamente tal otra cosa, y cuando hay roles invertidos se hacen todos unos problemas dentro de las familias, ¿no es cierto? Los estereotipos sociales, ¿no?, de lo que se tiene que hacer, de ser una buena familia, de hacerse ver bien en la sociedad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una rigidificación, ¿no? O sea, son temas que hacen que nos pongamos rígidos en nuestras posiciones y por lo tanto inflexibles y por lo tanto enfermos, ¿no? Entonces, la terapia es un momento de reflexión y de esclarecimiento de modalidades comunicacionales, ¿no? Tenemos que establecer con claridad y mostrar cómo son esos patrones de comunicación que hay entre los miembros, ¿no?, de la familia, cómo son esos patrones de relación que hay entre ellos, ¿no? Cuáles son los puntos difíciles que ellos confrontan y cómo se pueden enfrentar mejor. El paciente identificado va a tener la oportunidad de recuperar su capacidad de autodeterminación en un contexto familiar que ha cambiado, ¿sí? Es decir, el paciente identificado finalmente es la persona, como siempre digo, más fiel al sistema y por lo tanto es la que más depende del funcionamiento del sistema. Y el sistema, por lo tanto, como hay una mutua influencia, ¿no es cierto?, va a mantener su equilibrio gracias a que el paciente identificado va mal.
Entonces ahí se genera un tema de equilibrio entre el paciente identificado, que lo podemos poner en un lado de la balanza, y al resto de la familia en el otro lado de la balanza, ¿sí? De tal forma que se genere un equilibrio. Y por lo tanto este paciente identificado no es libre de sí, es decir, no está libre, ¿no es cierto? Está más bien aprisionado. Y está, digamos, en una rigidificación, ¿no es cierto? Entonces, a través de la terapia vamos a hacer una liberación del paciente identificado, cambiando la dinámica de funcionamiento del sistema que lo envuelve, ¿no? Para que el paciente identificado recupere su autodeterminación. Y se trata en la terapia de liberar roles, produciendo el cambio del sistema, ¿sí? Liberar roles, sacar a las personas de los roles que están cumpliendo, sobre todo si estos roles hacen daño, lastiman, hieren y los ponen en posiciones difíciles, ¿no? Ponen en posiciones difíciles a las personas. Vamos a ver este tema de que la familia es un sistema abierto en interacción con otros sistemas, ¿no es cierto? Recuperando este concepto que nos da Andolfi de la familia, ¿no es cierto? Vamos a ver que existe en este concepto un otro elemento atrás, ¿no?, filosófico, que hace a la epistemología ecológica. Entonces, la terapia familiar tiene una epistemología ecológica, sobre todo la terapia familiar relacional, ¿no?, que va a superar la dicotomía, como les decía, ¿no es cierto?, para dar paso a la producción de una unidad, decíamos, ¿no es cierto? Y en esta unidad, ¿qué es lo que pasa? Va a emerger una subjetividad, ¿no es cierto?, que es la identidad, digamos, de la familia, para que puedan sentirse menos diferentes y más parte viva de la colectividad social, ¿no? Entonces, para entender esta epistemología ecológica, tenemos que entender, esta es la organización de los niveles, por ejemplo, de las jerarquías, ¿no?, de las que nos habla von Bertalampi. Tenemos los círculos concéntricos uno dentro del otro, y en este caso tenemos al individuo en el nivel de adentro, porque es el más sencillo, digamos, la familia y la sociedad como sistemas, digamos, de niveles diferentes, ¿no? Y unos incluyen a los otros. Pero de todo esto va a estar en el marco de la epistemología ecológica, poniendo en relación la teoría general de los sistemas, la cibernética, que es el concepto fundamental que hace a la circularidad, la antropología cultural, como lo habíamos visto, la cinética de la ecología, que tiene que ver con ese movimiento de interrelaciones ecológicas, ¿no es cierto?, que tenemos en el mundo y cómo la familia es parte de eso, y la territorialidad humana. Entonces, en este contexto, ¿no es cierto?, cuando nosotros vemos que finalmente en la terapia familiar el síntoma es una demanda de cambio al sistema, es una comunicación, el síntoma es una comunicación, el síntoma habla, ¿no es cierto?, es decir, la familia habla a través del síntoma, ¿no? Y si la familia habla a través del síntoma, está comunicando. ¿Y qué está comunicando? Que no está funcionando bien y que tiene que haber un cambio y que tiene que haber una modificación en la relación y en la comunicación. Entonces, para que la persona que sintomatiza vaya bien, necesitamos que haya un cambio en el sistema. En el marco de la terapia individual, nos dice Andolfi, ¿no es cierto?, podemos concebir que el modelo de la terapia individual viene de la psiquiatría, ¿no?, donde se presenta, digamos, el tema de la enfermedad mental. Viene del modelo médico
donde el enfermo tiene que ser aislado, ¿no? Y es lo que hay que curar. Es como si en la familia asumiéramos que el paciente identificado es el que va mal y él es el que tiene que curarse, y no que la familia tiene que cambiar para que el enfermo vaya bien. La marginación y la amplificación de la diferencia etiquetada, ¿no? Entonces, como yo soy diferente, tengo que ir al psicólogo, ¿no es cierto? Porque la sociedad es intolerante a la diferencia en general, ¿no? Entonces, la familia en el proceso de terapia sistémica, ¿no es cierto?, va a asumir la gestión de los problemas relacionales, ¿sí? Porque si la familia tiene que cambiar para que la persona vaya bien, ¿no?, para que el paciente identificado vaya bien, pues hay que darle a la familia, hay que devolverle, ¿no es cierto?, sus capacidades para que asuma la gestión de los problemas relacionales, ¿sí? No es que el terapeuta tiene que asumir los problemas de la familia y resolverlos por la familia, ¿no? Sino que las familias tienen que asumir la gestión de sus problemas relacionales. Son autónomos, ¿no es cierto? Y es el eje del proceso terapéutico, ¿no? Y el terapeuta potencia las capacidades del sistema familiar, ¿no? Vamos a fortalecer los aspectos resilientes de esta familia, ¿no? El terapeuta es un consultor, ¿no? Es como que la familia viene a consultar sobre cierto tipo de temas, ¿no es cierto? Y el terapeuta puede dar su opinión profesional sobre cierto tipo de situaciones y va a supervisar ese proceso de cambio que va a realizar esta familia, pero no va a realizar el proceso de cambio por la familia. Pero también el terapeuta tiene que tener la capacidad de hacerse parte de la familia y de compartir emociones y también compartir su persona. Esta es una de las características muy importantes del enfoque sistémico, que los terapeutas familiares con enfoque sistémico somos personas y el tema emocional va con nosotros, ¿no? Entonces hay que saber manejarlo. Y por supuesto tenemos que darnos cuenta que el terapeuta es un mago sin magia, ¿no? Es decir, no tenemos la capacidad de curar simplemente con una varita mágica, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias entonces y espero que esta exposición les haya sido útil.